Muy buenos días. Muchas gracias a las personas que están ingresando. Vamos a esperar un minutico para que terminen de ingresar algunas otras personas. Muchas gracias por asistir. Bueno, ya son las 11:02. Vamos a dar inicio. Vamos a dar inicio a este webinar. Desde la Universidad del Norte nos sentimos muy complacidos de contar con su participación en esta conferencia virtual a cargo de una egresada de nuestro programa. Se inicia el primer año del Plan de Desarrollo 2023-2028, la excelencia y el liderazgo transformador en el Caribe colombiano, con el enfoque en el despliegue de 7 apuestas estratégicas institucionales. Con esto ratificamos el compromiso de la universidad con la formación integral, la investigación con impacto social y el desarrollo con sostenibilidad. Mi nombre es Lilian Cepeda, soy coordinadora de posgrados del área administrativa en el sector salud en la Dirección de Especializaciones y estamos convencidos que es momento de aportar y compartir conocimiento y experiencia que contribuyan en su desarrollo personal y profesional. En el día de hoy nos acompaña nuestra egresada Esther Leticia Brito Molina, conocida también como Nativas en las redes sociales, quien desarrollará esta conferencia virtual, Pedagogías de Género en el modelo de atención en salud para sobrevivientes de violencia de género. Leti, como cariñosamente la llamamos, es psicóloga egresada de la Universidad del Norte en 1999, investigador social, miembro del proyecto UNI, especialista en educación sexual y género, especialista en gerencia de la calidad y auditoría en salud de la Universidad del Norte, convenio con CONFA Guajira en Riohacha, magíster en Derechos Humanos de la Universidad Industrial de Santander y candidata a doctora en Educación, Interculturalidad y Territorio de la Universidad del Magdalena. Con más de 20 años de experiencia en coordinación de proyectos y desarrollo de capacidades de trabajo en equipo en contextos de emergencia, atención psicosocial a población vulnerable en zonas de frontera, direccionamiento de programas sociales con migrantes, infancia, adolescencia, sobrevivientes, desmovilizados, desplazados, población étnica y gerencia de proyectos en violencia sexual y de género. Actualmente se desempeña como enlace territorial de ICO Conexión para el Departamento de La Guajira y gerente de la Fundación Nativa. Durante el desarrollo de la conferencia podrán realizar vía chat las preguntas que surjan, las cuales serán respondidas al finalizar su intervención. Los dejo entonces con la conferencista. Leti, adelante. Gracias, muy buenos días para todos. Gracias, doctora Lilian. Gracias a mi universidad, la Universidad del Norte. Soy orgullosamente uninorteña y hoy quiero compartir con ustedes este espacio desde la academia y desde mi proyecto doctoral en el doctorado de Educación, Interculturalidad y Territorio que adelanto con la Universidad del Magdalena. Gracias a todos, por supuesto, los que se han conectado y vamos a dar inicio entonces a esta conferencia. Bueno, esta canción se la hice a mi tierra, a La Guajira. Esta es mi Guajira. La Guajira encabeza el mapa de Colombia, inmensamente rica, bañada por las olas del mar Caribe. Mi tierra, La Guajira, bonita. La canción
no necesita muchas explicaciones, ustedes la van a entender. Una dama La reclinada. Guajira es una La dama Guajira es una reclinada. dama reclinada, La Guajira es bañada una por las dama aguas del reclinada, Caribe bañada por las aguas del Caribe lleva y lleva con orgullo está en sus guardado. entrañas su riqueza guardada, orgullo Esta es mi para Guajira, pueblo. mi investigación Majestuoso inspirada encabezando el bajo las mapa, gafas moradas y fuerte dedicada a vital mi Guajira, representando un el reino. único departamento Majestuoso femenino y mujer de encabezando Colombia. el mapa. El tema que quiero compartir con ustedes esta mañana, pedagogía de género en el modelo de atención en salud para sobrevivientes de violencia de género, cuyo plan final es un plan de formación con enfoque diferencial para servidores en salud del Hospital Regional San Rafael, aquí en mi municipio, en San Juan del Cesar, La Guajira. Este proyecto doctoral que he querido y que he cultivado desde el 2018 se origina en esa intención de acercarse un poquito más a todo el tema de la política pública, de la atención a las personas sobrevivientes de violencia de género. Y se originó en el primer intento de tesis de maestría que adelanté con la UIS entre el 2018 y el 2020. Concretamente, su principal conclusión que encontré en esa oportunidad reza exactamente, habrían debilidades con respecto a campañas de sensibilización, estrategias de IEC, información, educación y capacitación, con sanitario y con la comunidad en general. Esto, por supuesto, generaría en las usuarias desconocimiento de los sistemas para hacer sus denuncias, pero peor aún para solicitar y para recibir una atención de calidad en salud. En este sentido, entonces, encontramos que sería importante, se le recomienda al Hospital San Rafael, generar estas estrategias de formación, no solo para su personal sanitario, sino para todo el personal de apoyo y los administrativos que participan en el proceso de atención a estas sobrevivientes. Esa es mi principal motivación y de allí pues despega este proyecto doctoral. De manera general, este proyecto está centrado en un correlato entre la política pública nacional de atención en salud a víctimas, que lo contempla la ley 1257 del 2008, el auto 092 y la sentencia 055 también del año 22. Y finalmente esto entra en conversación, la política pública, con ese plan de formación con enfoque diferencial, que es como el producto final que desea este trabajo aportar a esas entidades de salud. El trabajo está planteado desde una narrativa sensible en este tema de la violencia sexual y la violencia de género, que han adquirido una relevancia mayor en esta última década. Y lo planteo en el doble contexto, por un lado, de la pandemia del COVID-19, como ustedes bien saben, que la vivimos entre el 2020 y el 2022, y el fenómeno migratorio venezolano, que particularmente para el departamento de La Guajira ha generado muchos impactos, y San Juan del Cesar, en donde está el área geográfica de la investigación, por supuesto que es capital y red de salud, tiene unos indicadores bien importantes. En ese sentido, pues hemos encontrado en la revisión bibliográfica y en el estado del arte que el COVID-19 aumenta la exposición de las mujeres a estos factores de riesgo, limita el acceso de ellas a esta prestación del servicio. Esto nos lo documenta la ONU, un informe del 2021, en donde un estudio bien profundo que hizo en 13 países del mundo, entre ellos Colombia, confirma la gravedad de este tema. Las crisis humanitarias, por supuesto, han agravado los diferentes tipos de violencia, la violencia de pareja, la violencia psicológica, la violencia económica, y desde luego ha dado lugar a nuevas formas de violencia contra las mujeres. Para nuestro país, este mismo estudio indica que la proporción de mujeres que afirman haber experimentado este tipo de violencia es de 41 de 100, digamos un indicador bastante alto. Y aquellas que afirman que han sufrido la violencia o que conocen a otras mujeres que la hayan sufrido
por país, en estos 13 países, entre abril y septiembre del 2021, para este caso, se incrementa a un número mayor de 62 de 100 mujeres. Digamos un poco centrándonos en el área geográfica de nuestra lugar de investigación, que es aquí en La Guajira y concretamente en San Juan del Cesar. Hemos consultado con la Civigila, la oficina de vigilancia, que es la encargada de llevar las estadísticas de estos casos y de hacer la vigilancia epidemiológica. Y esto encontramos que para el 2022 se registraron 548 casos de violencia de género e intrafamiliar, con un ligero incremento para el año. Así los desglosamos nosotros y vemos que en Riohacha, la capital, tiene 145 casos, con un 29,6%. Maicao, que es el segundo municipio donde está el segundo hospital de segundo nivel, tiene 129 casos con 26,3%. Uribia, 55 casos con el 11,2%. Y San Juan del Cesar, nuestro municipio de origen donde se radica la investigación, está en un 8º lugar con Barrancas y Manaure, con 13 casos. No menos significativo este porcentaje, que sigue motivándonos para hacer la investigación y poder hacer un aporte bien importante en este tema. La investigación, ¿qué busca la investigación? La investigación busca incorporar las pedagogías de género en el modelo de atención en salud para mujeres sobrevivientes de esta violencia. Y finalmente, como les dije desde el principio, no solamente quiero que se incorporen las pedagogías de género, porque resulta a veces como sencillo decirlo, pero realmente el interés investigativo a nivel doctoral tiene que llegar a la producción del conocimiento. En ese sentido, entonces, la garantía mayor que encontré para poder hacer cumplir que las pedagogías se incorporen en ese modelo es realmente que se pueda construir un plan de formación con criterio diferencial bajo los criterios de interseccionalidad para servidores en salud en este hospital. Buscamos, y la pretensión inicial de la investigación es no solo diseñarlo y construirlo, sino que podamos hacer por lo menos unas primeras prácticas. Realmente ese es mi interés formal, de que de alguna manera nos podamos asegurar que se le deja el plan al hospital, pero que ya ellos lo comienzan a implementar en la manera, pues, en que sea lo mejor posible y se evidencien estas pedagogías de género. Se requiere explorar estas pedagogías en ese modelo del hospital, obviamente, para generarles un plan. Lo primero que queremos hacer o que necesitamos hacer es hacer toda esa revisión, porque la ley 1257 dice que estos modelos deben incorporar las pedagogías, pero realmente no se evidencia en esas noches, en esos periodos en el que yo pude interactuar con el hospital, realmente no se evidencia tal. Y tendríamos entonces que revisar las rutas, tendríamos que revisar las prácticas propias que tiene el hospital y que están basadas en esta ley, y desde luego también en todos los otros, lo que tiene que ver con el IVE, con la interrupción voluntaria del embarazo, en la sentencia, y con el auto 092, como bien se los he mencionado. ¿Cómo contextualizo? Y nos preguntaremos, Esther, ¿por qué en San Juan? ¿Por qué en el Hospital San Rafael? ¿Por qué, Esther, mujeres entre los 12 y 17 años? Y todo tiene un sustento científico, y desde luego en esta revisión que vengo haciendo desde el 2018, que ya llevamos 5 años en este proyecto. ¿Por qué San Juan? Porque San Juan, de los 15 municipios que tiene el departamento, es el tercero líder en salud en el sur Guajiro, porque cuenta con la tercera S de segundo nivel, después de Riohacha y Maicao, porque cuenta con 2 clínicas privadas, varios centros médicos y organismos de salud, y porque es el referente, es cabeza de la red prestadora de salud en el sur Guajiro. Porque el Hospital Regional San Rafael, porque como les digo, es uno de los 3 de segundo nivel. En La Guajira no tenemos hospitales de tercer nivel. Entonces San Juan, el Hospital San Rafael viene siendo el oxígeno, viene siendo el ente que capta todo este tema de violencia de género,
y que es cabeza prestadora y recibe la atención no solamente de San Juan, sino de todos los 8 municipios del cordón de Centro y Sur Guajiro. ¿Por qué mujeres adolescentes entre los 12 y 17 años? Porque hemos encontrado desde la tesis de maestría, que fue digamos, un aporte circunstancial, y es que estas mujeres adolescentes tienen mayor debilidad y fragilidad para acceder a estos servicios. Y ese fue el rango de edad que yo investigué en la maestría. Entonces, para darle, digamos, la trazabilidad a la investigación, era aconsejable continuar con el mismo rango de edad. Es el grupo etario que reporta el CIVIGILA en la Secretaría de Educación, que tiene un mayor registro de estos hechos de violencia sexual y psicológica. Y porque es el segundo grupo a nivel nacional, después de la adultez y la juventud, que tiene un porcentaje alto. Miren que el 78% de las agresiones se dan en mujeres. Muy bien, de manera general, como se lo dije al principio, en qué pretendía la investigación. La investigación se hace una descripción del objeto de estudio en esas 3 vertientes, que son, en primer lugar, la política pública nacional, que constituye el modelo de atención en salud para víctimas, la ley 1257. En segundo lugar, esas pedagogías de género en salud, cómo se evidencian en la literatura, cómo es la posibilidad, cómo las reporta la ley 1257, cómo las contempla ese modelo de atención, y de tal manera que podamos hacerlo de manera más sistemática para que el hospital pueda asumirlas en ese modelo de atención propio. Y desde luego las mujeres sobrevivientes de violencia sexual y violencia de género. En esto es bien importante hacer la salvedad, Esther, pero tú estás investigando con mujeres, pero entonces el plan que finalmente deseas aportar va a ser para mujeres. Desde luego que no. El género es una categoría lo suficientemente amplia, y desde luego no solo se refiere a las mujeres, se refiere a los géneros, como ya lo hemos dicho, a todo lo femenino, lo masculino y a todo ese espectro amplio de las identidades. En ese sentido, entonces, la razón de que sean mujeres, como ya se les he mencionado, fue estrictamente por razones metodológicas y académicas, por darle trazabilidad a una investigación que ya viene con un antecedente, perdón, que fue el trabajo de tesis de maestría. Y finalmente, esto lo buscamos que se evidencie en ese plan de formación para los servidores en salud. Allí no hago más sino mencionarles un poco en qué consiste la ley 1257 del 2008. Dice que la ley son todas las normas de sensibilización, prevención y sanción de las formas de violencia y discriminación contra las mujeres. Que el Plan Nacional de Salud definirá estas acciones para prevenir todo tipo de violencia, y que está considerado la violencia contra la mujer como una violación a sus derechos humanos. Reconoce la autonomía, la ley y la libertad de las mujeres para tomar sus decisiones. Por otra parte, el modelo de atención en salud para víctimas de violencia sexual, que es un documento, es política pública y es el que nos registra cómo es el protocolo y las rutas de atención. Es de aplicación nacional, integra todos los procesos para todos los actores del SGSSP de salud. Dice también que el gobierno podrá elaborar leyes, políticas nacionales, asegurar la financiación, realizar campañas de salud pública para comunicar mensajes en contra de la violencia contra la mujer, y plantea las rutas de atención como ese conjunto de acciones articuladas para garantizar el derecho de ellas. Por su parte, el auto 092 que emite la Corte Constitucional concede la respuesta a las miles de tutelas de personas en situación de desplazamiento, y su propósito es proteger los derechos fundamentales de las mujeres en condición de desplazadas. Es concretamente para ese, digamos, para ese grupo de mujeres que han sido desplazadas por el conflicto armado o desplazamiento forzado en el país. Ordena crear 13 programas para colmar estos vacíos, y por lo menos de esos 13 programas, 3 de ellos son de salud. Prevención de la violencia sexual contra la mujer,
prevención de la violencia intrafamiliar y comunitaria y promoción de la salud. Por su parte, la sentencia C-055 del año 2022, también emitida por la Corte, recordarles que hasta esa fecha de febrero, recordemos que los motivos por los cuales una mujer podía abortar, digamos, legalmente, estaban relacionados con las tres causales, si habría malformación, si peligraba la vida de ella, ¿verdad? O si era por el caso de una violación. Con esta sentencia lo que se hace de alguna manera es consolidar el derecho de la mujer sobre su cuerpo, que ella tome la decisión y hasta la semana 24, es decir, estamos hablando de unos 6 meses de embarazo aproximadamente, la mujer puede tomar la decisión de solicitar, le llamamos IVE, interrupción voluntaria del embarazo. La mujer está en su derecho de tomar la decisión de solicitar la IVE, es decir, la interrupción voluntaria del embarazo, de manera libre. Esto de manera general, lo que constituye esta sentencia. Por su parte, las pedagogías de género, este trabajo de investigación doctoral retoma toda la parte de las teorías de género desde la perspectiva, conforme lo decimos allí, inscrita en el paradigma histórico crítico, es decir, en sintonía con el feminismo, que es sinónimo de enfoque de género, de visión de género, de mirada de género y contiene el análisis. El análisis de género sintetiza la teoría de género y la perspectiva y deriva de esa concepción feminista del mundo que les estoy hablando. Su fin último es contribuir a la construcción social de una nueva resignificación de la historia, la sociedad, la cultura y la política desde las mujeres y con las mujeres. La perspectiva de género analiza características que definen a mujeres y hombres, sus expectativas, oportunidades, las diversas y complejas relaciones que se dan entre ellos. Las teorías feministas explican el surgimiento de violencia en lo masculino y lo femenino. Exploran construcción de identidad masculina en el patriarcado y cómo esta identidad desde el patriarcado contribuye a la dominación sistémica en contra de la mujer. Simone de Beauvoir en el 1949 dice que la identidad masculina se ha erigido como norma cultural, relega a las mujeres a un estado de el otro, fomenta la supremacía masculina y legitima la opresión de género, lo que a su vez genera un escenario en el que la opresión se ejerce mediante la violencia. Yo soy enamorada del enfoque de derechos porque creo que es originario, que es fundamental, que es elemental, aunque a veces nos pareciera obvio. Entonces, no podría yo contextualizar o enmarcar mi investigación, sino en clave de 3 enfoques. El enfoque de género, por supuesto, el enfoque de derechos y el enfoque diferencial. Y atendiendo un poco a toda la plataforma de mi doctorado que está centrado desde la educación, la interculturalidad y el territorio, desde luego también entonces esa plataforma base sería todo la perspectiva de educación y de pedagogía. Por su parte, entonces, nos preguntaremos de cuáles instrumentos hice uso para ir acercándome a esa información sensible, delicada y frágil que se requiere obtener en este campo. Entonces, usamos unos 3 instrumentos que hemos diseñado hasta ahora. La investigación está en proceso. Análisis documental, desde luego, de toda la política pública, pero también del modelo interno del hospital, para ver su estado, ¿verdad? Para ver hasta dónde ellos, digamos, son coherentes en el discurso que rezan en las entrevistas, pero también en la práctica y cómo se evidencia con las mismas usuarias consultantes. El segundo instrumento tiene que ver con la observación participante a partir de diarios de campo en todos unos aproximadamente 3 meses que hemos hecho inmersión
Digo hemos porque o he hecho inmersión en el hospital regional, hemos documentado en los diarios de campo todo ese monitoreo que le hemos hecho al proceso de atención y un poquito hacer las comparaciones, leer, captar las emociones tanto del equipo como de las mujeres. Y finalmente el documento, el instrumento como más complejo y que ha aportado, digamos, como un gran porcentaje de la información son las entrevistas semiestructuradas. Se tomaron 4 servidores en salud. Allí están el médico, la enfermera, la psicóloga y la referente en salud pública. Nos preguntamos por qué 4, Esther. La pregunta es, la respuesta es sencilla. Fueron solo 4 servidores porque el modelo de atención en salud reza que mínimamente el equipo que atienda en esa urgencia al adolescente que consulta debe estar conformado por esos 4 funcionarios. Y 6 usuarias de caso cerrado. Nos preguntaremos por qué, Esther, usaste caso cerrado. Porque como lo he mencionado, este tema es sensible, hay una garantía, los profesionales de la salud pueden corroborarlo conmigo, hay una garantía y una privacidad, el respeto por la historia clínica. Entonces era complicado que el hospital me abriera las puertas para atender un caso de una niña que está viviendo su proceso y que está siendo atendida. Entonces lo que hicimos fue concentrarnos en los casos cerrados que me refirió el hospital y me acompañó a hacer el contacto con ella. Muchas de ellas ya tocó buscarlas en zonas distintas del país, en Barranquilla, por allá por Montería, y hasta allá fuimos y pudimos entonces llevar a cabo el proceso de entrevista con ella. Quisimos también que fuera variado para oír las voces, como el enfoque diferencial, porque tenemos étnico, tenemos afro, entonces quisimos también que hubiera participación de cada una de ellas. Así tenemos una adolescente uigua, una afro, una migrante venezolana, una joven colombo-venezolana, con el fin, por supuesto, de hacerle un reconocimiento a las voces de ellas. Para analizar la información, pretendemos usar el software de Atlas-T, que busca un análisis cualitativo por codificación, metodología utilizada en investigación para estos datos cualitativos. Lo sugieren muchos autores, este software para este tipo de temas. Lo reza ADO en el 2019, y a partir de allí hacer una triangulación de los resultados obtenidos, tanto en la revisión documental, en la observación participante y en las entrevistas que se le adelantan al personal. Esto permite reducir sesgos en la interpretación de datos, corroborarlos y señalar alternativas que no habían sido consideradas desde el inicio. Muy bien, yo quiero comenzar a detenerme aquí porque yo siempre me refiero a esta investigación como mi hija, porque esta investigación es femenina, es mujer, y como mi hija, que vengo criando y cultivando desde hace mínimo 5 años, viene desde más allá, mi hija, pero concretamente estamos cultivándola y formándola y ayudándola a crecer desde hace 5 años que empezó la maestría y mi inmersión en el hospital y en el tema concretamente. Entonces yo sí quiero compartir con ustedes de manera especial porque me emociona, porque me sensibiliza, porque esto para mí ha sido un tema aspiracional, un tema incluso de un compromiso moral con mi municipio, con mis mujeres, con las que también tengo la fortuna de trabajar. Tengo la fortuna de que he estudiado, he sido y trabajo con las mujeres y con el tema de mujer y de género. Y eso yo creo que es un privilegio por el cual agradezco a la vida día a día. Entonces, este proceso hasta donde vamos,
que vaya, digamos, está en esta altura, está alrededor del 60%. Ojalá tengamos la oportunidad próximamente también de ir compartiendo los resultados. Tiene unas connotaciones importantes a nivel personal, a nivel profesional y a nivel laboral. Las investigaciones en salud, específicamente en urgencia, porque esa fue el área donde se ha adelantado esta, implican tiempo, implican recursos, capacidades de afrontamiento, porque claramente hay un trabajo bajo presión y hay una extrema, se requiere de una extrema sensibilidad por el dolor humano. ¿A qué me refiero? Me refiero a que el tema de violencia sexual y violencia de género, quizás por su connotación, quizás por su perspectiva, arranca muchos dolores. Arranca dolores en la persona, desde luego en la sobreviviente, pero también en ese equipo que la acompaña, también en sus familias, también en todo el personal de atención en salud que logra, si se llega a denunciar, porque también hay unos subregistros y por obvias razones algunas mujeres, niñas o adolescentes no lo denuncian entra todo aquel tema digamos, de la vergüenza, sí, de la exposición en público y demás. Entonces, esto ha sido un tema por ese lado. Y en la urgencia, ustedes saben, imagínense una sala de urgencia de un hospital que recibe 8 municipios. Imagínense esa sala de urgencia, en mi caso, pues tocó, casi siempre fue hacia las medias noches, la inmersión allá, porque era el ratico en el que el médico y la enfermera descansan y podrían atenderme y darme unas notas o hacer una conversa con ellos, hacer un registro de campo o concederme la entrevista. En ese orden, entonces, la obtención de esa información frágil, sensible, delicada, dependerá de muchos factores, de la disponibilidad del personal médico, de sus escasos periodos de descanso. Muchos de ellos me pudieron atender hacia las 4 o 5 de la mañana porque los esperé toda la noche. O de pronto me decían, tengo turno el domingo y ese día es el día que yo podría atenderla, porque fíjese, no puedo dejar la urgencia sola, entonces yo tendría que irme hasta allá el domingo a las 12 de la noche, un ejemplo. Y también el fin de semana tiene una connotación especial, y es que por obvias razones, estos temas de violencia sexual, intrafamiliar, psicológica, física, que todas ellas constituyen violencia de género, se incrementan hacia el fin de semana, sobre todo en estas regiones de nosotros, en estos pueblos donde el licor y donde las fiestas, las parrandas y los sitios públicos privilegian y fomentan el consumo de licor, y ustedes saben que esto tiene una relación directa, el consumo del licor con el tipo con el incremento de violencia y demás. Entonces, eso tiene esa connotación. El tema sensible de violencia sexual y violencia de género exige altas capacidades, capacidad de interactuar asertivamente con sanitarios, que también pareciera raro, pero también es increíble cómo en una entrevista, por ejemplo, con una enfermera, la enfermera sintió, vivió tanto porque evocó una situación en la que ella personalmente estuvo inmersa. Entonces, todas estas cuestiones se van convirtiendo en temas como delicados para poder abordar con ellos. Dado que inevitablemente, como les dije, las adolescentes, yo de las 6 adolescentes que logramos entrevistar, les aseguro que por lo menos 5 volvieron inevitablemente a hacer catarsis de ese momento doloroso al que fueron sometidas, y muchas de ellas aún, por supuesto, con muchas secuelas psicológicas, sobre todo psicológicas, y al interior de sus familias también con estas secuelas. Se estima entonces que esta investigación podrá reincorporar
algunas nuevas estrategias para la recolección de información sensible por las razones antes mencionadas. El software de Atlas TIL, como ya estamos empezando a hacer sistematización y tabulación de la información, tiene una vertiente, podríamos llamarle, tiene una virtud. Tiene una virtud que me enamoró mucho, y es que puede, cuando se le arroja el insumo de las respuestas de las entrevistas, de los diarios de campo, de toda la revisión documental, está en capacidad de demostrarte nubes de palabras recurrentes. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que fueron palabras que transversalizaron el 80, el 90% de los resultados que se encontraron, de las respuestas en las entrevistas, de los mismos diarios de campo y de aquellas notas que yo hacía en esa medianoche de un sábado, cuando tuve la oportunidad, y doblemente le agradezco a la vida, porque por eso es que mi investigación de pronto tiene todo este tema emotivo, moral, y un poco del llamado a esa resiliencia, porque tiene que ver con que no solamente me quedaba allí, sino que tuve la oportunidad en esos 3 meses de al menos mirar con mis propios ojos 2 procesos de 2 casos de jóvenes, de niñas que llegaron por estos temas. Obviamente ellas ya, por ser casos abiertos, solamente yo los pude mirar desde lejos y hacer mis noticas aquí y ver cómo la pasaban, primero al médico, si solicitaba IVE, si esto, como desde aquí, desde muy lejos, respetando, por supuesto, su confidencialidad, pero fue una experiencia bien importante en el entendido de que ya yo, con unos datos de unas entrevistas, ya yo realmente puedo dar cuenta de cómo el hospital y el equipo puede permanecer activo y agotar los pasos de la ruta para atender a estas niñas. Entonces allí podríamos ver cómo, miren la cantidad de palabras que fueron recurrentes, y que yo creo que ninguna entrevista ni ninguna nota de campo excluye este conjunto de palabras que componen esta nube. Muy bien, yo hasta allí comparto con ustedes esta experiencia que, si notan, siempre me emociona, siempre me enamora, porque les repito, finalmente yo estoy en lo que me gusta, y además, pues, desde el trabajo también yo estoy en el tema de mujeres, y voy a seguir trabajando en este tema hasta que Dios lo permita y mis fuerzas lo permitan. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Esther. Realmente ha sido una conferencia en la cual nos has dejado muchas reflexiones importantes, que cada uno de los que estamos aquí y con los que compartiremos esta conferencia virtual podamos realizar acciones para disminuir esta violencia. Estamos viviendo en estos momentos en el país una situación con nuestra patinadora, por ejemplo, esa que nos enteramos. Pero así como lo has expresado a lo largo de tu conferencia, son muchas personas que están viviendo situaciones de violencia, pero su reacción es callar y continuar. Entonces, es importante saber que es posible realizar estas acciones, que tenemos entidades que nos apoyan para no tener que seguir en esa misma línea. De verdad que muchas reflexiones nos has dejado, y te felicito por esta intervención. Aquí en el chat hay 2 preguntitas que quiero compartir. Una de ellas dice: la investigación se enmarca en el doctorado de Educación, Interculturalidad y Territorio. ¿Cómo se logra incorporar la triada género, salud y violencia en este contexto?
Qué bien. Me encanta la pregunta, doctora Lilian, porque viví un proceso, yo siempre cito a la leyenda de la transformación del águila, de esos 30 años en el que ella se retira para ir transformando primero su pico, sus uñas y después vuelve renaciente con más fuerza. Y básicamente lo cito porque ese fue un proceso que yo viví para defender y para cultivar y para decir, este es mi tema y no voy a salirme de él. Que le pongamos un poquito de accesorio aquí, allá, porque fue una primera barrera que encontré en mi doctorado. Fue una primera barrera en este sentido porque el doctorado, como ustedes lo saben, el doctorado tiene, como le decimos nosotros en el lenguaje coloquial, el doctorado tiene 3 apellidos. El doctorado se llama doctorado en educación, interculturalidad y territorio. Entonces, cuando oyeron a Esther Brito que quería trabajar género, mujer y salud, oh, ¿y aquí qué pasa? Y esta niña distinta, ¿cómo viene como a descolocarnos aquí? Y trajeron un experto de por allá, un experto de por acá, el mismo director que me había asignado. Entonces la universidad me dijo, Esther, el director que te vamos a asignar es un director, es un profesor que maneja el área de salud familiar en la que tú encuadras tu trabajo. Pero Esther, tenemos algunas dificultades con el género, con mujer. Entonces yo inicié una lucha, doctora, de una revisión grande de estado del arte, de plantearles a ellos desde dónde, desde qué perspectiva yo me quería parar y que desde luego educación, por supuesto, estaba en todo el sentido, en toda la pedagogía de género que yo iba a necesitar para armar un plan de formación. Un plan de formación en donde se circunscribe en todo el tema de la pedagogía, la metodología, organizar. Entonces, allí los capté con el tema de educación. Ok, parece bien, suena bien. Ok, pero ¿dónde te quedas tú entonces con lo de género y de mujer? ¿Y dónde nos dejas interculturalidad y territorio? Le dije, hey, interculturalidad porque yo estoy en San Juan, que recibe población étnica, afro, migrantes venezolanos, y le fortalecimos todo lo de migrantes venezolanos y más aún en el contexto de COVID. Dijeron, sin duda, estamos aquí en el área de interculturalidad y territorio por obvias razones, territorio diverso porque me concentré en la mayor parte de las 6 mujeres fueron mujeres del área rural indígena. Aquí en San Juan hay unos corregimientos y hasta allá tocó ir, que se llama Caracolí, Sabanas de Manuela, donde la concentración de población huigua es alta. Y allá nos concentramos. Entonces, desde allí yo les documenté y les sustenté y finalmente entonces logramos entender las dos partes que este tema estaba desde el principio hasta el final inmerso en los 3 apellidos del doctorado. Gracias, Esther. Aquí hay otra pregunta. Dice, la perspectiva de género es amplia, como se ha mencionado. ¿Podrías comentar por qué la investigación solo incluyó mujeres adolescentes? Perfecta pregunta también, algo logré mencionarles desde el principio, pero válida. Claramente, y si se dan cuenta en toda la revisión del estudio del arte que he planteado en mi tesis doctoral, exclusivamente cuando les compartí todo lo de la perspectiva de género, que está en una perspectiva, digamos, histórica, científica, les decía que género es una categoría tremendamente amplia. Incluso supera lo femenino y lo masculino porque va hacia todas las identidades que sean posibles llegar. Y esto es la perspectiva de género. Pero también quiero aclararles que si bien es cierto, esa perspectiva es así de amplia y la teoría feminista desde la cual yo me enuncio, es decir, como la raya de donde yo me paro para poder abordar este tema sensible, que es todo el tema del paradigma histórico-cultural del feminismo, me decía a mí que
si yo quería conservar una trazabilidad de la investigación que yo abanderaba en mi tesis doctoral, que respondía a las conclusiones de la tesis de maestría, me decía, tú científicamente debes mantenerte con esa población. ¿Y cuál fue la población de la tesis de maestría? Mujeres adolescentes entre 12 y 17 años. Entonces era por aquello de, digamos, de la trazabilidad y de la continuidad científica del trabajo, porque finalmente cuando yo termine mi tesis doctoral, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que yo lo que busco es que haya una sistematicidad desde el año 2018 que la empecé a investigar hasta el 2024, que finalmente cuando la logro consolidar. Esa es la razón por la que son mujeres. Gracias, Esther. Bueno, no hay más preguntas en el chat, hay muchos mensajes de felicitaciones, el cual pues vas a tener oportunidad de revisar ahorita más adelante cuando ya finalicemos y te envíen la grabación. Yo sí Quiero quiero, doctora Lilia, recordarte, perdón. perdón, yo sí quiero retomar antes de que vayamos cerrando. Bueno, gracias por las felicitaciones, pero yo sí quiero, sobre todo antes que se retire la audiencia que nos acompañó, todas las personas que pudieron, digamos, me gustó como mucho las reacciones en las redes cuando compartí la invitación y tal vez si no hubo más conectado, estimo que fue por razones de tiempo, pero yo sí quiero agradecerle a usted una primera premisa que compartió cuando decía digamos, yo soy orgullosa como de los programas de los cuales egreso y este tema concretamente de salud que alinea mucho con la especialización que bien usted coordina y que mencionó de gerencia de salud, decirles que yo esto lo hago porque me tiene retado y comprometido mi departamento. No voy a descansar hasta que yo no logre hacer ese primer aporte aquí en San Juan, pero realmente la intención, como lo dije al principio del trabajo doctoral, es impactar en la política pública, ¿verdad? Y la política pública, yo busco llegar hasta ministerio. Después de San Juan buscaré a la Secretaría de Salud departamental, pero de allí seguir hasta ministerio, porque entre mayor número de personas y políticas y lugares impactemos, por supuesto que va a ser mejor. Pero finalmente le digo que las reacciones me tienen contenta. Las de esta conferencia y las de esta conferencia, pero también las reacciones de las redes y de las universidades. Aquí, ¿qué pasó? Han reaccionado tantas personas que yo en 15 días, permítame, Rodo, disculpen, han reaccionado tanto que en 15 días quería compartirles a ustedes. He recibido una invitación de la Universidad del Mar del Plata en Argentina, porque la universidad mandó mi tesis y de inmediato dijeron, qué interesante. Y me han invitado para estar con ellos a presentarles, no en una conferencia, al menos un mes, quieren que esté allá para que desarrolle unas ponencias y unas conferencias en muchas facultades y que les pueda llevar el tema. Por su parte, la Universidad Industrial del Santander también me ha invitado y me dice que bueno, que luego llegue de Argentina, quieren que con la maestría de la que soy egresada, están interesados en que este tema lo pueda compartir con estudiantes y con los docentes de allá. Y desde luego la Universidad de La Guajira, donde tengo la compañera que es la directora del consultorio jurídico, dijo, no, primero tienes que hacerlo aquí en tu departamento. Entonces, eso a mí me tiene tremendamente retada y tremendamente y doblemente comprometida. Así que pues yo les pido y les ruego a los que nos acompañaron hoy que nos sigan acompañando en esta apuesta. Finalmente, el beneficio va a ser para todo un departamento, para todo un municipio. Quería compartir eso. Así es.
Así es. Leti, no, y más adelante muy seguramente nosotros como Universidad del Norte vamos a seguir contactándote. Nosotros en el primer semestre del año realizamos diversas actividades para promocionar nuestra especialización en gerencia de la calidad y auditoría en salud y seguridad y salud en el trabajo, que la estamos ofertando desde hace más de 10 años allí en Riohacha. Entonces, seguramente también te vamos a estar contactando para que nos apoyes con una conferencia Claro que ya sí, presencial. claro que De sí, con verdad gusto. que muchísimas gracias por esta A intervención. ustedes, Y bueno, quedamos atentos y vamos a seguir conectados. Te deseo una feliz tarde. A los asistentes, una feliz tarde. Muchas gracias por habernos acompañado. a Hasta ustedes, mi luego. universidad, de la que soy orgullosamente egresada. Gracias, gracias. A todos los que nos acompañaron, gracias.